Hola amigos, un saludo cordial, disculpen la demora. El capítulo de hoy es realmente maravilloso. Segunda de Reyes 5 habla acerca de los milagros de Dios por una persona que no creía en Él en un principio. Y esta persona dijo estas palabras poderosas: no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Vamos a comenzar leyendo los versículos 2 y 3 de Segunda de Reyes 5. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vamos a analizar el contexto. Esta niña era israelita de las 10 tribus del norte, ¿sí? Y fue tomada como esclava por unas bandas, menciona así el versículo 2, unas bandas de Siria. Perdón, esta niña estaba en un país ajeno, con costumbres ajenas, con dioses ajenos, estaba en una casa ajena, en una familia ajena. Seguramente la tristeza, la angustia y, quién sabe, en algún momento la ira, el odio hacia las personas que la habían raptado, seguramente estaban allí en el corazón de esta niña. Pero algo pasó. Ella había sido adoctrinada en la palabra de Dios como todo niño y niña israelita. Y en su corazón reinaba Dios. Porque donde Dios reina siempre existe la disposición de evangelizar, de hablar de Dios. Esta niña, cuando escuchó el problema del general Naamán, general del reino sirio, se compadeció de él y le dijo a su esposa de Naamán que en su tierra, en Samaria, la capital de Israel de los 10 reinos del norte, había un profeta de Dios que podía hacer algo en favor de su esposo, el general Naamán. La lepra es una enfermedad terrible, ¿sí? Si usted investiga, va a encontrar que la lepra produce dolor, escozor, crónicos, y pedazos de piel con pedazos de carne y a veces pedazos de nervios caen de la persona, del cuerpo de la persona. La angustia es terrible, ¿sí? Naamán tenía esta enfermedad y esta niña comenzó a evangelizar brindándoles una solución para esa necesidad tan grande que tenían, la sanidad de Naamán. La niña creía plenamente en el poder de Dios. Por eso, su mensaje persuadió al general sirio. Si nosotros queremos que nuestro mensaje pueda calar en el corazón y en la vida de las personas, necesitamos creer firmemente en Dios y en su palabra. Nosotros debemos abrazar fuerte esa fe. Y es nuestra fe en obras concretas la que hará que otras personas también quieran entregarse a Jesús. Esta niña no era la mejor oradora, con seguridad. No era la mejor teóloga o pastora. No era. Era una simple niña. Pero su vida, su testimonio, su fe predicaba poderosamente. La fe arrastra, hermanos, amigos. Esta niña creía firmemente que Dios podía actuar en la vida de Naamán a través de su profeta Eliseo. Y por eso convenció a Naamán, un hombre poderoso, jefe de ejércitos poderosos sirios, haciéndole caso a una pequeña niña.
Increíble realmente lo que la fe puede ocasionar en la vida de una persona y en el evangelismo de nuestra iglesia. Si queremos que nuestras iglesias crezcan y que nuestras campañas evangelísticas sean poderosas y efectivas, necesitamos creer como esta niña creía en Dios y en sus profetas. Quiero que analicemos ahora, amigos, los versículos del 4 al 8. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Hermanos, lo que aquí se nos narra es realmente increíble, ¿verdad? Un hombre Naamán viajando a otro país. Seguramente no era nada sencillo ir de un país a otro, y peor en aquellos tiempos que no habían vuelos, ¿sí? Que no habían buses, no habían trenes, no habían barcos como los existen hoy. Pero allí estaba Naamán, siendo influenciado por la fe de una niña, recordando que la verdadera fe es una fe que va acompañada por obras. En Santiago 2:17 encontramos que la fe sin obras es una fe muerta, es una fe inexistente. ¿Qué pasó con el rey de Israel cuando leyó las cartas de su homólogo, el rey de Siria? Él leyó que el rey le estaba diciendo: te envío a mi general Naamán para que lo sanes. El rey de Israel se llenó de temor y dijo: ¿yo acaso soy Dios? ¿Acaso puedo yo quitar y dar la vida? Muy buena su reacción. Un hombre que estaba con los pies en la tierra, como todos deberíamos andar, para ser realmente dependientes de Dios, para buscarlo y con necesidad orar cada día, velando y orando para no caer en tentación, para recibir su poder y poder así enfrentar exitosamente esta vida y todos los problemas que se nos vienen. El único error que cometió el rey de Israel en esos momentos estaba en que se olvidó que en su reino había un profeta de Dios, Eliseo, y que le podía pedir a Eliseo que intervenga, que como profeta él podía invocar la ayuda de Dios y Dios podía ayudar a este general sirio. Quiero que lleves esto en tu corazón. El rey de Israel reconoció que nada podía hacer, pero también se olvidó de que en Israel había un profeta. No solo necesitamos reconocer nuestras limitaciones, también es necesario refugiarnos en Dios, quien sí puede hacer lo imposible para nosotros. Hermanos, el primer paso es entender que somos débiles, que nada podemos hacer sin Dios. Eso no puede andar o no puede ayudarnos a salir adelante solamente. Necesitamos reconocer nuestra situación, pero también reconocer que tenemos un Dios todopoderoso y que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer si creemos en su poder. El rey de Israel rasgó sus vestiduras pensando que el rey sirio solo buscaba un buen pretexto para atacarlo, para conquistar su reino, para destruirlo. En los versículos 10 al 12 encontramos lo siguiente. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él, o sea Eliseo,
y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ajá. Miren, la reacción del general Naamán. Para Naamán era totalmente ilógico que el profeta de Dios le haya enviado a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Él decía, ¿acaso los ríos de Siria no son más limpios, no son mejores, para que él me mande a un río como el Jordán? Y por otro lado, también estaba molesto porque Eliseo el profeta, como si fuese un acto protocolar y educado, debía haber ido personalmente a recibir a un alto comandante del ejército de Israel, de Siria. En su lugar, Eliseo envió a su siervo Giesi para recibir a Naamán, y no solo eso, sino que también para darle órdenes, para darle indicaciones que eran para su sanidad. Naamán no podía creer esto y por lo tanto estaba molesto. La Biblia nos dice que estaba enojado. A veces la voluntad de Dios, quiero que lleves esto en tu corazón, a veces la voluntad de Dios puede parecer descabellada, caprichosa o ilógica, pero la mejor opción que tenemos es obedecerle sin cuestionamientos. ¿Por qué? Nuestros caminos no son sus caminos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. No podemos comparar la sabiduría de Dios con nuestra inteligencia humana. No podemos comparar el poder de Dios con nuestras pequeñas fuerzas. No hay mejor opción que creer en Dios y en su palabra y seguir sus indicaciones tal cual las dice. Si Adán y Eva seguían esas indicaciones, no habrían siquiera visto ese fruto. No se habrían visto antojados de comer ese fruto. Aparentemente el comer un fruto que era agradable a los ojos no tenía por qué ser peligroso. Por eso que Adán y Eva comieron. Y miren la situación en la que nos encontramos por causa de ello. Hoy por hoy podemos leer muchas cosas en la palabra de Dios y decir, bueno, esto ya no es necesario, no es necesario que yo viva de acuerdo a la letra de la Biblia. Y a quienes lo hacen y a quienes predican de esta obediencia plena a Dios, hasta se les llama como fanáticos. Tengamos cuidado con eso. Cada vez que mostramos nuestra desobediencia a Dios, vamos a fracasar. El mejor ejemplo que tenemos de actuar por la fe es la que está registrada en Génesis, la historia de Abraham e Isaac. Abraham, un hombre que a su edad avanzada recibió el cumplimiento de la promesa de Dios al ver nacer a su hijo Isaac. Y este único hijo, Dios lo requería para ser sacrificado y se lo dijo a Abraham. Abraham en esos momentos pudo haber dicho, pero Señor, tú me dijiste que iba a tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, y ahora me estás pidiendo a mi hijo, al único hijo que tengo. Entonces, ¿para qué me lo das? ¿Por qué me haces acostumbrar a mi hijo? ¿Por qué me haces amarlo y vivir y pasar tiempos bonitos con él y su mamá? Para que ahora me lo pidas en sacrificio, pero ¿por qué eres tan cruel? Abraham pudo haber objetado de 1000 maneras las indicaciones de Dios, pero no lo hizo. Al contrario, siguió obedientemente la orden de Dios. Nosotros conocemos el resto de la historia. Sabemos que por eso, por esa decisión de fe, Abraham es reconocido hasta hoy como el padre de la fe, como el máximo ejemplo de fe. Nosotros estamos llamados a imitar ese tipo de fe, a no cuestionar las indicaciones que Dios nos deja en su palabra. Si Él lo dice, si Él lo pide,
es por algo. Hay un plan, y el único plan que Dios tiene para sus hijos es el plan de salvación. ¿Quién realmente te aprecia? Felizmente Naamán, cuando se veía tentado en no acatar la orden del profeta Eliseo, no estaba solo, estaba con sus criados, y sus criados le aconsejaron a Naamán algo muy interesante. Te invito a leer el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Estos criados de Naamán se dirigen a él diciéndole: Padre mío. ¿Quién hoy le dice a su jefe, a su empleador, Padre mío? Las pocas personas que pueden hacerlo, lo hacen porque aman a esa persona, la aprecian, la consideran su familia. Hermanos, no todas las personas nos aprecian. Amigos, jóvenes, señoritas, aquellos amigos, entre comillas, que nos dicen: ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué crees tanto en la Biblia? No necesitas obedecerle a todo, a Dios, en todo a Dios. No necesitas seguir al pie de la letra lo que la Biblia dice. Y entre otros consejos equivocados, no nos aprecian. Allí no hay amor, no son buenos consejos. Quiero que lleves esto en tu corazón. Las personas que realmente aman a alguien son las que exhortan a andar en la fe y la obediencia a Dios y a su palabra. En la vida te vas a encontrar con miles de postulantes a consejeros para ti. Los mejores consejeros son aquellos que te conducen a Dios y a obedecer su voluntad escrita. Escúchalos, aprécialos, considéralos y sigue esos consejos. Felizmente Naamán hizo caso a sus criados, quienes estaban siendo utilizados por Dios, y tomó la decisión de hacer lo que el profeta Eliseo le estaba ordenando. El versículo 15 nos dice que después de ver sana su lepra, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de Eliseo y le dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Qué bonito es contemplar la vida de personas que en un principio no creían absolutamente en Dios, pero que después de ver las obras poderosas y maravillosas, llenas de gracia de Dios para con ellos, cambiaban de parecer, cambiaban su doctrina, cambiaban sus creencias, cambiaban sus dioses por seguir a Dios. Qué palabras tan ilustres de un general pagano diciendo: no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Estaba diciendo: los dioses que tenemos en Siria, que eran muchos, todos esos ídolos, todas esas estatuas, no son dioses. Ninguno de esos dioses había podido curar su lepra. Ninguna cosa en este mundo podrá ofrecerte la solución a los problemas que tú necesitas. Ninguna persona, solo Cristo, solo su palabra. Punto número 1. Quiero que lleves esto en tu corazón. Nuestro Dios es Dios de los imposibles. Lucas 18:27 nos menciona que tenemos un Dios todopoderoso. No hay limitaciones para Él. Nosotros podemos pedirle a Dios lo que querramos con la seguridad de que si van de acuerdo a su perfecta voluntad, Él nos va a otorgar lo que nosotros necesitamos. Punto número 2. Naamán aprendió a tener fe en Dios. Aprendió que la fe significa obediencia y por eso se sumergió 7 veces en un río
que no tenía comparación con los hermosos ríos de Siria. Por eso Jesús, en varias ocasiones después de sanar a tantas personas, les decía, tu fe te ha sanado. Y en algunas ocasiones les decía, tu fe te ha salvado. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la llave que abre las puertas del cielo para recibir las grandes bendiciones. Pero recalco una vez más, la fe sin obras, la fe sin obediencia a la palabra de Dios es una fe muerta. Lamentablemente este capítulo pudo haber terminado de forma muy bonita. Lamentablemente, el siervo de Eliseo sale de la casa y va en pos del general sirio y le dice, mi patrón no te quiso pedir algo, pero recién han llegado estudiantes de los profetas y necesitan dinero y necesitan ropa. Entonces Naamán le dio dinero y ropa, siendo que Eliseo le había dicho, vive Jehová que no recibiré ninguno de tus presentes. Imagínese, en esos momentos Giezi estaba siendo piedra de tropiezo. Todo lo que hizo Dios a través de su profeta Eliseo para que Naamán pueda decidir respetarlo a Dios como único Dios, Giezi lo estaba destruyendo. No sabemos si queriendo o sin querer, pero Giezi estaba actuando totalmente equivocado. Estaba haciendo quedar mal a la palabra de un siervo de Dios, del profeta que dijo, no recibiré nada de ti. Y esto iba a tener serias consecuencias. El profeta Eliseo le preguntó, ¿dónde estuviste? ¿A dónde te has ido? ¿De dónde vienes, Giezi? Y Giezi le respondió, en ningún momento salí de aquí. Una mentira para encubrir un error. Amigos, Eliseo pudo haber cobrado por este milagro. Eliseo era un profeta de Dios y Dios lo había escogido porque era temeroso, era un hombre de fe, de una fe real. Eliseo había comprendido que por gracia él recibió el llamado de ser profeta y que por lo tanto todo aquello que hacía en nombre de Dios a otras personas no tenía que recibir ningún tipo de remuneración. Eliseo tampoco esperaba ningún tipo de remuneración de parte de Dios. Nosotros hoy tenemos dos opciones: ser como Eliseo, el profeta de Dios, o ser como Giezi. No podemos cobrar por el servicio que le damos a Dios, ni a la humanidad. No podemos estar condicionando a Dios diciéndole, mira Señor, yo te entrego esto, yo te doy esto, yo hago esto por ti, pero Señor, considera tu retribución a tu siervo. No podemos. Porque el precio, la retribución, esa remuneración que tanto necesitamos y queremos, ya fue pagada en la cruz del Calvario. Ahí está nuestro pago. No podemos pedirle nada más a Dios. Nos debe bastar su gracia. En esta oportunidad quiero hacerte una invitación. Seamos como el apóstol Pablo, que en 2 Corintios 12:9 escucha de Dios después de orar y pedir que le sea quitado el aguijón de la carne, su problema de salud física. Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Comprendamos, amigos, amigas, que no necesitamos más que la gracia de Dios. Que lo mejor que pudo habernos dado nuestro Dios es la vida de su único Hijo. Es la vida de Cristo Jesús por nosotros. Es la esperanza de la salvación. ¿Qué estoy haciendo por ello? Pregúntate todas las veces que puedas en esta vida,
¿Qué estamos haciendo por Cristo? ¿Estamos nosotros siendo agradecidos como el rey Naamán? ¿O estamos queriendo cobrarle a Dios por cada cosa buena que hacemos, como Giesi? Haz una oración conmigo. Vamos a hablar con Dios. Padre Santo, alabado sea tu santo nombre. Gracias por tu palabra que nos corrige. Ayúdanos en todo momento a valorar tu sacrificio en la cruz por nosotros. Usted no tuvo que hacerlo, pero lo hizo por amor. Ayúdanos a nosotros a servirte por amor, a darte lo mejor de nuestras vidas, a desgastarnos en cumplir tu misión, Padre, en esta tierra, comenzando por casa. Bendice a mis amigos. Usted nos conoce, Padre. Conoce a mis amigos que están mirando este video. Sabe nuestras necesidades. Suplicamos, Señor, que tu poder se muestre en nuestras vidas para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Nos vemos.